Bienvenidos al podcast Educación en Perspectiva Histórica. Hola, soy Jorge Montaño y en esta ocasión estoy acompañado de Juan Áviles y Zunilda Flores. Un saludo muy especial a todos y todas quienes nos escuchan. En este episodio hablaremos de cómo los procesos educativos, vistos de la historia, nos ayudarán a comprender los desafíos que enfrentamos hoy en día en la escuela y en la sociedad. Para abordar este tema, la idea es reflexionar sobre ese recorrido que va desde los sistemas coloniales en Iberoamérica para luego pasar por la historia educativa en Colombia, hasta llegar a las pedagogías críticas que hoy inspiran nuevas formas de enseñanza. Cabe resaltar que nuestro propósito no es solo recordar el pasado, sino preguntarnos qué vigencia tienen esas experiencias en el presente y qué reto nos deja como educadores y ciudadanos. Así que sin más preámbulo, empecemos este viaje. Comencemos con un contexto histórico en Iberoamérica. Cuando hablamos de la educación en Iberoamérica, sin duda alguna tenemos que empezar reconociendo su carácter excluyente en los primeros siglos. Según Ossenbach, 2004, los sistemas educativos en la colonia estaban profundamente ligados al poder religioso y político. Tanto así, pues que la enseñanza no era un derecho universal, sino un privilegio reservado a los hijos de las élites criollas o a quienes tenían cercanía con la iglesia. Imaginemos ese escenario. Mientras la mayoría de la población indígena y mestiza quedaba por fuera, pequeños grupos accedían al aprendizaje de la lectura, la escritura o la doctrina religiosa. La escuela no formaba ciudadanos críticos, al contrario, solo súbditos obedientes a la corona y al clero. La educación entonces funcionaba como un mecanismo de control social y de legitimación de jerarquías. Sin embargo, ese mismo proceso paradójicamente sembró las primeras semillas del comienzo del cambio. Y así que los colegios y universidades que se fundaron en América Latina, aunque seguían siendo selectivos, crearon espacios de pensamiento que siglos después servirían para impulsar movimientos de independencia. Es decir, la educación en Iberoamérica tuvo una doble cara. Por un lado fue instrumento de exclusión, pero por otro, abrió la puerta para que algunos sectores cuestionaran el orden establecido, aunque sin duda alguna esa ambigüedad sigue marcando nuestra historia. Así es, compañero Jorge. Abordemos un poco sobre la historia de la educación en Colombia. Si aterrizamos en Colombia, vemos un recorrido muy similar. Pérez e Hidarraga en el 2019 hicieron un análisis histórico que mostraba cómo la educación ha transitado de lo tradicional a intentos de mayor apertura, pero siempre han existido tensiones. En la época, la colonia, la enseñanza estaba en manos de órdenes religiosas y se destinaba para uso exclusivamente de criollos. Tanto los indígenas y los afrodescendientes quedaban excluidos de este privilegio. Si eran educados, solo eran con fines religiosos, mas no formativos. Tras la independencia, surgió el debate sobre si la educación debería ser un derecho para todos o un privilegio para la gente. Aunque se proclamó la idea de la educación pública, en la práctica aún existen grandes desigualdades. Hoy siguen presentes esas brechas en la educación. Pensemos por un momento en la diferencia que existe entre una escuela rural sin internet, infraestructura adecuada y las condiciones necesarias para que el docente pueda desempeñar su rol y un colegio urbano con laboratorios y acceso a plataformas virtuales. ¿Acaso no refleja eso la división histórica que arrastramos? La mirada de Perry e Hidarraga nos invita a entender que muchos de los problemas que vivimos actualmente, como la deserción escolar o la falta de equidad, no nacieron ayer. Son el resultado de una herencia histórica que aún no hemos sabido resolver. Totalmente de acuerdo, compañeros, compañera Zuni. Hablando ahora de la pedagogía crítica, un giro necesario tocando esta temática
Frente a este panorama de desigualdades, las pedagogías críticas se convierten en una propuesta de cambio. Según dice Maldonado 2008, que este enfoque busca desenmascarar las relaciones de poder que se producen en la escuela. La pregunta central aquí sería, ¿la educación está ayudando a liberar o a domesticar? Henry Giroux dice en 2013, plantea con fuerza que educar no es preparar para el mercado laboral, sino formar ciudadanos capaces de cuestionar las estructuras injustas. Esto implica repensar el papel del docente, no como un simple transmisor de contenido, sino como mediador de procesos y transformación. Pensemos, por ejemplo, en un aula donde no solo se enseña historia como una sucesión de fechas, sino también como una herramienta para analizar por qué persiste la violencia o la inequidad en el país. Esa mirada crítica convierte la clase en un espacio político, en el mejor sentido, un lugar donde se aprende a leer el mundo y a escribir de nuevo. Como diría Freire, la educación debe ser práctica de libertad y no de opresión. Por supuesto, Juan José. Por esa razón, en relación con la actualidad, cuando hablamos de todos estos retos actuales como inequidad, exclusión, baja calidad educativa, claramente vemos que no son problemas aislados, sino el resultado de siglos y siglos de historia. Y respecto a esto, nos surge una nueva pregunta, y es, ¿qué podemos hacer hoy desde la escuela? Lo primero que podemos hacer es reconocer esa historia. Si entendemos que la educación fue usada para excluir, podemos trabajar para que sea una herramienta de inclusión y justicia social en el presente. La memoria histórica nos da la perspectiva y nos obliga a no repetir los errores del pasado. Totalmente de acuerdo, compañeros. Aquí la pedagogía crítica es clave también porque de alguna manera nos recuerda que cada decisión educativa, por pequeña que parezca, tiene una carga política. Decidir qué libros se leen, qué temas se abordan, cómo se evalúa, todo eso puede contribuir a formar ciudadanos críticos o a prolongar mucho más las desigualdades. Así es. De modo de conclusión, frente a este recorrido histórico sobre la educación, este nos muestra que no hay neutralidad. Como dijo Paulo Freire, enseñar es un acto de amor y de coraje. Y precisamente ese coraje es el que necesitamos para transformar la escuela de hoy en un espacio de esperanza y justicia. Hasta una próxima ocasión. Listo.